del día del compañero Arturo Alejandro Arquizo Velázquez. Por favor, la misma dinámica, 15 minutos, más tipo de preguntas. Listo. Por favor, cuando quieras, puedes iniciar. Listo, pues primero muchas gracias a todos por congregarnos aquí el día de hoy. El día de hoy voy a presentar avances de tercer semestre de mi tesis llamada Trigger Other Circuit for Subset Sum Problem, que he estado realizando con el doctor Yalja y con el doctor Alberto Maldonado, que estará presente. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Voy a dar una pequeña introducción para proporcionar más contexto de en qué es lo que estoy trabajando específicamente. Luego vamos a hablar del diseño del algoritmo, que fue lo que se trabajó este semestre, luego algunos resultados que traigo para ustedes el día de hoy y finalmente el trabajo a futuro, lo que se tiene que desarrollar en lo que sobra este semestre y en lo que sí, en el que sí. Ok, entonces, antes de decirles explícitamente los objetivos de la tesis, voy a dar un poco de contexto. Un problema de optimización combinatoria, de manera muy rápida, es un conjunto de problemas donde buscamos encontrar los parámetros más óptimos a una solución, pero de un conjunto inmenso de posibles soluciones, ¿no? Y una de las características de un problema de optimización combinatoria es que se tiene un espacio de búsqueda de tamaño exponencial y que a la vez los algoritmos para poder resolverlos tienen una complejidad computacional, NP hard o NP completa. Entre algunos problemas famosos de optimización combinatoria está el problema de la mochila, está problemas de grafos como el problema del viajero o el maxcut, y en el que yo estoy trabajando es el problema de la suma del subconjunto. De aquí en adelante le voy a decir el SSP, ¿okay? Para que todos estemos de acuerdo en eso, porque decir suma del subconjunto es muy repetitivo y cansa un poco. Ahora, ¿qué importancia tienen los problemas de optimización combinatoria? Bueno, pues los problemas de optimización combinatoria tienen aplicaciones en distintas ramas de la sociedad, como puede ser en energía, en criptografía, en logística o en finanzas. Por ejemplo, para energía se reducen los problemas de por ejemplo, puedes utilizar un problema de optimización combinatoria para encontrar la ubicación más óptima de celdas solares en un área determinada. Para logística, para optimización de capacidad de almacenamiento en almacenes industriales. Finanzas, para optimización de portafolios de activos financieros. Y en criptografía, usualmente los problemas de optimización combinatoria se utilizan para generar esquemas de distribución de llaves. ¿Okay? Ahora, el problema de la suma del subconjunto o el SSP. Bueno, pues es un problema de optimización combinatoria con una complejidad NP hard y se define de la siguiente manera. Nosotros tenemos un conjunto de números enteros A y tenemos un número objetivo, un target, que también va a ser un número entero. La pregunta que plantea el SSP es que si existe algún subconjunto de A tal que la suma de sus elementos sea exactamente T. Hay otras versiones donde se consideran casos donde la suma sea menor o igual a T, pero en el que estoy trabajando yo es que la suma sea exactamente igual a T. Okay. Esto como un poco de estado del arte, porque es necesario saber en dónde estamos parados. Para el SSP existen varios métodos de solución, ¿no? Que básicamente los vamos a dividir en dos campos, ¿no? Los métodos clásicos y los métodos cuánticos. Para los métodos clásicos tenemos algoritmos exactos como son el algoritmo de fuerza bruta o el algoritmo de programación dinámica. Se tienen métodos aproximados y algunas heurísticas como son algoritmos greedy o voraces y algoritmos genéticos para poder resolver el SSP. Pero nosotros nos estamos enfocando en generar un método cuántico para poder resolver el SSP. En el paradigma cuántico pues ya existen algunas soluciones, por ejemplo las caminatas aleatorias cuánticas. Un método de solución muy famoso y muy utilizado en la industria es el utilizar el
modelo de Ising, un hamiltoniano de Ising, y utilizar un algoritmo que se llama QAOA, Quantum Approximate Optimization Algorithm. Y finalmente, en el que yo me estoy concentrando y el que desarrollé este semestre es el algoritmo utilizando búsqueda de Grover. Ahorita vamos a adentrar un poco más en qué significa esto. Entonces, como problema general o como objetivo general, pues es diseñar un algoritmo que utilice la búsqueda de Grover o el algoritmo de búsqueda de Grover y un algoritmo de suma cuántica que se llama la suma de Draper para poder realizar una búsqueda sobre un espacio de solución que van a ser todas las combinaciones, todos los subconjuntos de una instancia dada. ¿A qué me refiero con esto? Como estamos utilizando el algoritmo de Grover, nosotros necesitamos mapear o necesitamos plantear nuestro problema como un problema de búsqueda. Eso usualmente en este algoritmo tiene tres fases. Número uno, pues generar todos los puntos o todas las instancias sobre las cuales vamos a realizar nuestra búsqueda. Luego utilizar una función o un operador que se llama un oráculo, que nos va a ayudar a distinguir cuáles de todos esos puntos sí son soluciones a una instancia, y utilizar el operador de Grover o el operador de difusión para poder acelerar de manera exponencial la búsqueda de las soluciones. Ok, entonces, de manera general, este algoritmo consiste de tres etapas, ¿no? Generar el espacio de búsqueda, marcar las soluciones a la instancia, o sea, los subconjuntos que sí suman al valor t, y la amplificación de probabilidades para que cuando nosotros hagamos la medición del estado cuántico colapse. Voy a explicar eso más adelante, ¿ok? De primera instancia, generar el espacio de búsqueda, que es el paso número uno. Pues supongamos que tenemos una instancia, ¿no? Un conjunto A de números enteros y un target t, que también va a ser un número entero. Y entonces, para poder encontrar todas las combinaciones de los subconjuntos, pues primero tenemos que calcular el conjunto potencia, porque es el que nos regresa todos los subconjuntos del conjunto original. Y para poder codificar este problema a un estado cuántico, lo que nosotros hacemos es, aparte de calcular todos los subconjuntos del problema, lo que hacemos es, utilizando el algoritmo de la suma de Draper, que es un algoritmo de suma cuántica, vamos sumando todos los valores de los números de cada subconjunto del conjunto original. Y todos estos estados, todas estas combinaciones, las vamos a codificar a un estado cuántico, en la cual nosotros vamos a poder representar en una sola operación todo el espacio de búsqueda sobre el cual vamos a buscar las soluciones. Es decir, vamos a decir que tenemos pares entre comillas, porque en realidad son representaciones en formalismo de Dirac, pero para que quede de manera más intuitiva, podemos pensarlo como pares. Tenemos el par donde la primera entrada va a ser el subconjunto y la segunda va a ser el valor de la suma de ese subconjunto. ¿Okay? Luego, ya que generamos todo el espacio de búsqueda, todos los puntos sobre los cuales vamos a buscar, ahora el paso importante y el paso fin de este algoritmo es identificar las soluciones. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, para utilizar el algoritmo de Grover de manera eficiente, nosotros tenemos que diseñar una función que se llama un oráculo. Básicamente podemos pensarlo como una función booleana o una función de fase, que nos va a cambiar el signo del par que corresponda o que tenga la suma del target t. ¿A qué me refiero? Yo empiezo con mi espacio de búsqueda codificado en el estado cuántico y lo que hago es básicamente aplicar el oráculo. Para cada uno de estos pares que yo tengo en mi estado cuántico, lo que hago es, voy a dejarle el mismo signo, o sea, voy a dejarle 1 si la suma de cada uno de los pares es distinta a t. Pero si yo tengo un par donde la suma sí sea igual a t, pues entonces el signo de ese par en específico lo voy a pasar de positivo a negativo.
Entonces, esto implica que yo, en mi estado cuántico, yo ya marqué cuáles son los subconjuntos que son solución al problema. Y una vez que nosotros ya marcamos los subconjuntos que son solución al problema, pues ahora toca el paso de amplificación de probabilidades. ¿Este paso en qué consiste? Formalmente podemos decirlo de manera que se van a confundir. Podemos decir algo como el operador de Grover se encarga de amplificar las probabilidades de solución y dejarlo ahí. Pero de manera intuitiva podemos pensarlo como si esto fuera un dado. Cuando yo tengo un dado, antes de tirarlo, yo tengo las 6 caras del dado y en teoría, antes de tirar el dado, pues podría salir cualquiera de las 6 caras, ¿no?, que yo tengo. Pero solamente hasta que yo tire el dado y vea qué cara es la que salió, es cuando yo sé qué número es el que salió en el lanzamiento, ¿ok? Y entonces nosotros sabemos que si yo tiro y tiro y tiro el dado 60 veces, en teoría, técnicamente, 10 de esas veces me tuvo que haber salido un 1, 10 me tuvo que salir un 2, y así por los 6 números del dado, ¿no? Pero entonces, en el algoritmo de Grover, lo que nosotros buscamos es tirar el dado y de cierta manera cargarlo para que cuando yo vuelva a tirar el dado me salgan los estados que van a ser solución a mi problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero que ahora en el dado me salga 2, el número 2, pues lo voy a cargar de cierta manera que cuando yo lo tire otras 60 veces, ahora 50 de los 60 lanzamientos sea el número 2 y los demás lanzamientos sean los otros números del dado, ¿ok? Podemos pensar de esta manera que así funciona el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover, o el operador de Grover, lo que hace es cargar este dado para que cuando yo haga una medición obtenga en 60, 10.000, 100.000, 1.000.000 de lanzamientos los estados, los subconjuntos que van a ser solución a mi problema inicial, ¿ok? Para poder ejemplificar esto de manera un poco más visual, aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Aquí es cuando yo genero el espacio de búsqueda, ¿no? Inicialmente todos los elementos del espacio de búsqueda tienen la misma probabilidad, como en el dado, ¿no? Pero entonces, luego el oráculo lo que va a hacer es de que a los subconjuntos que son solución a mi problema, les va a cambiar la amplitud, o sea, la va a pasar de una amplitud positiva a una amplitud negativa. Esto lo que hace es marcar cuáles son los subconjuntos que son solución para que posteriormente, cuando yo cargue el dado, cuando yo utilice el algoritmo, el operador de Grover, la probabilidad de los estados de los subconjuntos que yo marqué sea una probabilidad mucho mayor que la de los subconjuntos que no son solución. Porque en mecánica cuántica y en computación cuántica, cuando yo mido una función de onda es como tirar un dado, es exactamente lo mismo, podemos pensarlo así. Cuando yo mido una función de onda, me puede salir un valor que va a tener esta probabilidad de salir, y cuando yo vuelva a medir la función de onda, me va a salir otro valor con otra probabilidad. Entonces, lo que busca hacer el algoritmo de Grover es a los subconjuntos que son solución, que tengan la mayor probabilidad. Así, cuando haga 1.000.000 de lanzamientos, o mida la función de onda 1.000.000 de veces, la estadística me diga que los estados de solución son los que aparecieron más veces, son los que salieron más veces. Ok. Y entonces, pasándolo esto a un circuito cuántico, pues tenemos la siguiente estructura del algoritmo, ¿no? En esta fase es cuando nosotros generamos el espacio de búsqueda utilizando la suma de Draper y una cantidad de qubits determinada. Utilizo el oráculo, que es el que me va a ayudar a marcar cuáles son las soluciones al problema, y finalmente tengo la amplificación de las probabilidades, o sea, el operador de difusión. Entonces, pues una vez explicado el algoritmo, ya vamos a pasar a la segunda parte de esta práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho este semestre? Bueno, en primer lugar, el diseño del algoritmo, que es el que acabo de explicar, ¿no?
Dicho algoritmo lo estoy implementando en Qiskit, que es el kit de desarrollo de software de IBM para computación cuántica, y para poder hacer accesibles los resultados y que cualquier persona pueda utilizar el algoritmo cuando se le antoje, pues decidí crear una librería en GitHub donde estoy creando un paquete que idealmente ahorita ya lo pueden instalar si quieren, pero la idea es que sea un algoritmo que se pueda instalar, por ejemplo, desde la línea de comandos, ¿no? Una librería que puedas pip install SSP y listo, ¿no? Y ya puedas utilizarlo para resolver cualquier instancia del SSP. ¿Qué es lo que se ha hecho también? Pruebas de benchmark, que eso es algo a lo que vamos a pasar en un momento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pedazo de código, ¿no? Aquí estamos utilizando la función, la cual está resolviendo una instancia muy sencilla. El conjunto inicial es de los números 1, 2, 3, 4, 5 y el target es el número 9. Y entonces, la pregunta que es, ¿no? ¿Cuáles son los subconjuntos de la lista que suman al 9, ¿no? Ejecutamos el algoritmo y obtenemos la estructura del circuito. Y al final, lo que nosotros obtenemos es una gráfica como esta. ¿Qué es lo que nos interpreta esta gráfica? Observemos cómo, en primer lugar, en el eje de las X tenemos todas las combinaciones de todos los subconjuntos que yo tengo en mi problema inicial, ¿no? Están escritos en binario porque todo este procesamiento se hace en binario, ¿ok? Pero entonces, en el eje de las Y tenemos la probabilidad de cada uno de los estados, de cada uno de los subconjuntos. Y entonces lo que hacemos es que todos los subconjuntos que no son solución tienen probabilidades muy bajas. Y entonces los que sí son solución son los que tienen las probabilidades más resaltadas, ¿no? Los picos de probabilidad que se alcanzan a ver en la gráfica. Y por ejemplo aquí está el diagrama del circuito más extendido, ¿no? Más desarrollado, ¿no? Aquí está una pequeña imagen de los módulos que están disponibles en la librería. Tenemos módulos donde está el algoritmo por sí solo, luego tenemos unos módulos de benchmarking para poder sacar estadísticas y para poder sacar unas gráficas que voy a mostrar en este momento. Ahora, como segunda parte, ¿qué más se ha hecho este semestre? Lo que se ha hecho aparte de la librería y del desarrollo del algoritmo es empezar con las pruebas de benchmark del algoritmo. En computación cuántica, benchmarking hace referencia a, básicamente, agarrar, tomar tu algoritmo, resolverlo para un montón de casos y analizar ciertos parámetros y ver cómo cambian, como por ejemplo la cantidad de operaciones que se utilizan en el circuito, la cantidad, la profundidad, la anchura, el tamaño del circuito, cosas por el estilo, y sobre todo un proceso muy importante que se conoce como el proceso de transpilado. Cuando yo deseo ejecutar mi algoritmo en una computadora cuántica, forzosamente tengo que transpilar el algoritmo para que se pueda implementar ya sea en un simulador o en hardware real. El proceso de transpilado, ¿qué es? Es básicamente agarrar y traducir tus operaciones que estás utilizando en el circuito a un conjunto elemental de operaciones que son las que tiene el hardware. Piénselo de manera como un proceso de traducción. La computadora solamente entiende estas operaciones, por lo tanto, las operaciones que yo estoy utilizando en mi circuito original, en mi algoritmo original, tengo que traducirlas a ese conjunto de operaciones que solamente entiende la computadora. ¿Ok? Pero eso implica que cuando yo agarro y transpilo el circuito, si por ejemplo para una compuerta Hadamard la descompongo en otras 3 operaciones, pues entonces la cantidad de operaciones va a crecer de manera sustancial, ¿no? Entonces eso es un parámetro que también es de importancia estudiar, porque uno puede ver, o la idea es que uno pueda reducir la cantidad de operaciones que puede hacer en su circuito. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta es una pantalla de
de cuando uno entra a implementar el hardware en una computadora real, y aquí es donde te indica qué compuertas bases son las que tiene cada circuito. ¿Ok? Y entonces, a esto me refiero. Si tú tienes un circuito, por ejemplo, con una cantidad de operaciones y con ciertas compuertas, antes de transpilarlo, puede pasar de este circuito a este otro que tenemos aquí a la derecha. Muchas gracias. Entonces, la cantidad de operaciones, cuando yo transpilo el circuito, crece de manera sustancial. Entonces, se realizaron pruebas de benchmarking y se midieron cómo van cambiando ciertos parámetros, como el número de qubits que se utiliza en cada instancia, la profundidad, la anchura y el tamaño del circuito. Y esto para los dos modelos, las dos arquitecturas del algoritmo que tenemos. Y aquí unas gráficas para poder ver cómo es que va variando, por ejemplo, la cantidad de operaciones que se realizan conforme el número de qubits va aumentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros observamos que cuando a partir de 15 qubits, por ejemplo, la cantidad de compuertas o la profundidad del circuito aumenta de manera sustancial. Entonces, esto quiere decir que parece que estamos viendo un comportamiento casi exponencial conforme yo voy aumentando la cantidad de qubits que utilizo para resolver cierta instancia, por ejemplo. Aquí tenemos tamaño del circuito, aquí tenemos tamaño de la instancia del conjunto original contra el número de qubits. Aquí arriba tenemos anchura del circuito y aquí tenemos profundidad del circuito. Aquí tenemos, por ejemplo, un histograma. Del lado derecho yo tengo las compuertas base que he escogido para implementar el algoritmo en cierta arquitectura, en cierta computadora. Y aquí lo que yo tengo es un histograma para ver cuántas operaciones se utilizan de cada compuerta conforme aumenta el número de qubits, ¿no? Y la más prominente, la más notable son las compuertas RZ, que son las que están en café. Por ejemplo, podemos ver que conforme va aumentando el número de qubits en el problema, la cantidad de compuertas RZ también va aumentando, yo diría que hasta de manera acelerada. Y lo mismo para las demás compuertas, pero en menor cantidad. O sea, sí vemos un crecimiento sostenido de la gran mayoría de operaciones, o sea, van aumentando de manera casi exponencial conforme vamos aumentando el número de qubits. Esta es la misma gráfica, nada más para que se viera de manera más visual, pero para 4 compuertas que son las que se utilizan. Y lo mismo, ¿no? Observamos que las operaciones RZ van aumentando de manera exponencial conforme aumenta el número de qubits. Y pues, ¿qué es lo que hace falta? Pues bastante trabajo, ¿no? En primer lugar, seguimos trabajando en la implementación de un esquema de mitigación de ruido para cuando se implemente el algoritmo en una computadora, en hardware en tiempo real, pues se obtengan los mismos resultados que se obtienen en esta simulación local. Se está trabajando en desarrollar más la librería para que tenga más módulos de implementación de hardware, y a la vez estamos escribiendo el trabajo técnico de manera simple. Y pues muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco su presencia. Pero bueno, entonces pues